¿Quiénes son los pioneros de Internet? La Internet considero que es uno de los mayores inventos que ha permitido que nuestra sociedad se pueda construir tal y como es actualmente, ya que con ella podemos trabajar, estudiar, entretenernos. Y hay mentes brillantes que están aún trabajando en ella y que ayudaron a construirla previamente. Vamos a conocer algunos de ellos. Vamos a empezar con el visionario, Joseph Licklider. Él fue la persona que imaginó por primera vez cómo podía hacer esto de conectar varias computadoras entre sí a nivel mundial, y él la llamó la red intergaláctica. Él solo presentó entre 1960 y 1962. Él fue el que plantó la semilla. Otro de los aspectos teóricos que hoy disfrutamos dentro de la red es algo que llama la conmutación de paquetes. Y esto fue presentado gracias al científico computacional Leonard Kleinrock. Él presentó su publicación también más o menos en 1962, e incluso su laboratorio, porque también era profesor, fue el que se utilizó para poder hacer la primera interconexión entre computadoras y así enviar un mensaje. Y todas estas ideas se llevaron a la práctica gracias al trabajo de Lawrence Roberts. Él fue el ingeniero en jefe que lideró toda la construcción y diseño de la arquitectura de la llamada ARPANET, es decir, la precursora de lo que hoy conocemos como Internet, transformando todas estas teorías en una red completamente funcional. ARPANET logró estar en funcionamiento en el año 1969 y desde ahí es que se empezó a interconectar todos los procesos científicos, porque estaba orientada hacia una red militar, gubernamental y de carácter académico y científico. Dentro de los servicios que se construyeron ahí se creó el famoso correo electrónico, y esto se lo debemos a Ray Tomlinson. Esto lo hizo en el año 1971 y con esto se potenció aún más la comunicación en la red. Como dato curioso, uno de los primeros mensajes que se envió por correo electrónico fueron las palabras QWERTY, que es básicamente las primeras letras que aparecen en el teclado. Era solamente una prueba experimental, pero desde ahí sin problema enviando mensajes. Y nos queda una parte muy importante que mencionar, porque hasta ese punto todos los documentos y archivos estaban mezclados entre sí, aunque podían compartir a la red. La red ARPANET no fue la única que surgió. Empezaron a existir más viendo el éxito que esta tenía, pero cada uno tenía sus propias reglas y funcionamiento. Y todas estas reglas se tenían que estandarizar y empezar a adaptarse para hablar de conexión mundial. Porque hasta este punto la red ARPANET solamente está enfocada en Estados Unidos, pero en distintos lados del mundo empezaron a surgir más redes. Por esa razón, se necesitó crear unos protocolos y unos protocolos robustos. Y es ahí donde entra el protocolo TCP/IP, que luego establecería el modelo de red que hoy en día estaremos utilizando. Esto se lo debemos a dos personas: Vinton Cerf y Robert Kahn. Ellos fueron los arquitectos de este protocolo que establece cómo va a ser la organización de esos paquetes que anteriormente Kleinrock había teorizado. Teníamos los paquetes que se enviaban, pero podía haber pérdidas, como hoy en día aún no ocurre. Tenemos que asegurarnos de que la información llegue sin pérdidas, que lleguen los mensajes completos, y para eso se establecieron estos protocolos. Finalmente tenemos un detalle clave. Tenemos la información viajando, pero todavía no es tan fácil de visualizar los archivos, documentos de las distintas organizaciones. Por eso es aquí donde entran las ideas de Tim Berners-Lee. Él fue el creador de la WWW, el sistema de páginas web, enlaces y navegación que hizo popular y accesible Internet al mundo. Básicamente todos los que puedan tener una computadora con acceso a la red podían ya aprovechar para poder crear sus páginas web, blog, comercios electrónicos, etc. Y de ahí ya el resto es historia. Ahora, quedan muchas más personas en el tintero, pero ellos son las personas que dieron las bases necesarias para que Internet sea el recurso que hoy en día disfrutamos, con lo bueno y lo malo que eso implica. Ahora, ya sabes